Continuando con el profesor Edgar, y quedamos en el anterior de cómo recibe las ayudas aquí en Duaca y vamos a darle la otra parte de cómo llegó él a trabajar con el Estado Lara. Pero antes de eso quiero leer algunos de los mensajes donde están saludando al profesor Edgar, y aquí está uno que dice: saludos a nuestro tío, bendiciones para él y orgullo de la familia Orellana, de sus sobrinos Daniel, Diego y Danesca Orellana. Bendiciones para todos, gracias Dios por estar en audiencia. Seguimos con la pregunta al aire. Y ¿por qué los atletas, algunos en las Olimpiadas de Río de Janeiro, usan ese lunar rojo en algunas partes del organismo? Ahí tenemos el obsequio, que viene del Rincón del Cristiano, que es la casa que da en la casa de Rosendo Torres. Ellos te ofrecen artesanía rústica en barro, cerámica rústica, jarrones y vasijas de todo tipo, grandes y pequeñas, recuerdos de Navidad, recuerdos para fiestas o celebración de matrimonios, 15 años, y recuerdos en general, decoraciones personalizadas, murales, decoraciones de cuartos, salas y espacio. Bueno, profesor, continuamos con usted. Sí, bueno, como me preguntaba, las ayudas fueron muy pocas. La alcaldía ayudó muy poco hasta que logró apoyarnos con el proyecto de la construcción de la institución, porque esa no es, allí estábamos en el Lucio Delgado en una de las actividades. La institución que está ahorita, que es, bueno, fue uno de los primeros atletas que obtuvo medalla a nivel del estado. La institución que está allí es la sede de Fundacie. Nosotros la dimos en comodato al Ministerio de Educación para allí lograr hacer la escuela como tal, porque iba a obtener más beneficio todos los jóvenes de nuestro municipio. Y profesor, y después, ¿cómo llega usted a trabajar con el Estado Lara y a nivel internacional? Porque hoy en día el profesor Pedro ya trabaja con la federación, ¿es que trabaja? Sí, con la selección nacional, y bueno, allí estamos como técnicos en algunas disciplinas y como delegados en otras. Cuéntenos esa experiencia. Como te dije, nosotros nos iniciamos en 1999. Para el año 2000, aquí en el estado no había asociación de discapacidad intelectual. Logramos, entre modestia aparte, entre mi persona y un grupo de personas, logramos hacer la asociación del Estado Lara, y así nos unimos a lo que es la federación. Somos fundadores de la Asociación del Estado Lara y de la Federación de Venezuela, y el trabajo que se estaba haciendo a nivel competitivo y a nivel organizativo, bueno, me llevó a ser miembro de la federación, como entrenador, como técnico y como delegado. Allí empiezan a salir los viajes porque asumo un reto que a veces no me gusta decirlo, Yeli, sí, pero es bastante lamentable. Por lo menos un reto. En el año 2000 no había fútbol 7 aquí en nuestro país. Fútbol 7 es un fútbol que juegan las personas con parálisis cerebral. ¿Eso fue en dónde? Eso fue en Brasil, en los Juegos de Río 2007. Sí, bueno, no había, y en un congreso internacional, el presidente del Comité Paralímpico Internacional habla pues de la necesidad de que a nivel de América se creen los equipos de fútbol 7, y me dan el reto a mí por Venezuela: usted tiene que organizar el primer equipo de fútbol 7. Entonces me pongo a analizar todo, y ya veía a todo el mundo hasta con parálisis cerebral lo que le en el equipo, sí. por la inquietud y la meta que me tracé, sacar el primer equipo de Venezuela, donde lo logré con toda la humildad y la grandeza que Dios me pudo dar. Logré sacar el equipo de Venezuela. ¿Y del estado de aquí del Crespo? Primero el del municipio, después el del estado y después el de Venezuela. Y hasta ahora soy el primer técnico nacional e internacional de fútbol 7. La primera medalla la agarré yo también con mi equipo allá en Colombia en el 2009. Como pudieron ver allí, allí estuve en un congresillo en donde tenía que cargar unos traductores puestos al oído porque era en inglés y era muy difícil. Esta es la selección de Venezuela en Colombia, la cual nos hizo agarrar medalla de bronce en unos Juegos Panamericanos. Somos medallistas panamericanos. ¿Y de dónde son los atletas? Hay atletas de Lara, de Carabobo, de Barinas. ¿Y de aquí de Duaca no hay? De aquí, los de Lara eran 5 y 4 eran de aquí de Duaca.
Sí, 4 de Draki. ¿Cuántos eran en los de Draki? Eran Carlos Carrasquel, que es el arquero de la selección nacional, Guairon Mendoza, defensa central, tenemos a José Gregorio Sangroni, que es el hombre gol del equipo, y tenemos a Miguel Urdanet. Pero como pueden ver, eso fueron unos Juegos Panamericanos, no son cualquier cosa, pues, y modestia aparte, porque los muchachos allí bregaron con varios países para poder obtener la medalla de bronce. ¿Y cómo se ponen esos jóvenes? Porque se ve que hay unos que tienen edad, pero en sus mentes son como unos niños. No, lo que pasa es que aquí es parálisis cerebral, Yeli. Aquí hay un problema corporal en el cuerpo, más la capacidad cognitiva, en la mayoría está en el 100%. Ah, sí, perfecto. Porque lo que pasa es que nosotros por desconocimiento, cuando nos dicen parálisis cerebral, asociamos que es el cerebro que está paralizado. Sí. No, es el cuerpo que se paraliza. Es el cuerpo. Pero la capacidad cognitiva a veces permanece en un 100%. Es interesante saber eso. Y profesores, las madres y los padres, ¿cómo participan ahí? Ellos le dan sus talleres de orientación para que apoyen mejores. Bueno, sí, porque nos ha pasado muchas cosas. Cuando, por lo menos te puedo decir de algo sencillo, pues cuando yo buscaba algún atleta y le planteaba la situación a la mamá, muchas me dieron malas respuestas, que su hijo no tenían nada, que porque tenían que meterlo con, así, criollamente, con chuecos, con esto, que no sé qué, por el desconocimiento. Entonces hubo que organizarse y hasta ahora el estudio nos dice que hay más problemas con los representantes que con la persona con discapacidad. Sí, porque hay madres que no aceptan que sus hijos tengan una enfermedad. Sí. Más bien hay otras que están contentas porque tienen un sitio de apoyo donde pueden llevar a sus hijos. Sí, pues. y que tienen que entender lo que yo te decía antes, que una discapacidad es una condición que Dios nos da, no que nosotros la queremos tener. Sí. Y lo otro es que nadie está exento de tener una discapacidad, Yeli. Y te puedo decir el por qué así facilito. Uno va a Barquisimeto, va a un carro, choca el carro, pierde una pierna, ya uno pasa a ser una persona con discapacidad. Sí. O pierde un brazo, pierde un dedo, ya es una persona con discapacidad. Entonces, habemos quienes nacemos con una discapacidad y hay otros que la adquieren. Ahora, en el caso que estamos ya hablando de los representantes y hay dificultades, primero vamos a hablar de las dificultades porque, como todo, en la vida para uno llegar al éxito siempre hay muchas dificultades y situaciones engorrosas que se nos presentan. Y el profesor estuvimos conversando algo en la publicidad y él tiene mucho que contar sobre ese viaje para Italia que tenían pendiente los atletas hace un mes atrás. Pero antes de eso, profesor, cuéntenos alguito y lo dejamos para el otro set de qué manera los representantes obstaculizan esos viajes de los muchachos cuando van a viajar. ¿Qué es lo que ellos primero le observan en esos viajes? Bueno, por lo menos nosotros ahorita íbamos a unos Juegos Mundiales en Italia. Y por circunstancias de viaje, de agencia de viaje y de vuelo y de la problemática que está sufriendo nuestro país, que no hay que esconderla, no pudimos llegar al evento, pues, y los atletas llegaron hasta Colombia. Y es triste y lamentable responder la pregunta que me está haciendo, profe, porque lo que los padres están ahora, pues a esta fecha, es interesado en los viáticos de los atletas. Ni siquiera preguntan cómo les fue, cómo estuvieron, sino cuánto nos dieron. Sí. Bueno, de esta parte vamos a hablar más en el próximo set. Es bueno que lo sepan para que después sepan la parte positiva de estos jovencitos y jovencitas que viajaron en esta competencia. Antes de irnos a la publicidad, les quiero recordar sobre la pregunta que está al aire. Ahí tenemos el número de comunicación, donde ese lunar rojo que usan los atletas, algunos, en alguna parte del cuerpo, en las competencias en Río de Janeiro 2016. Tenemos un obsequio que viene del Rincón del Cristiano, te ofrece artesanía rústica en barro, cerámica rústica, jarrones y vasijas de todo tipo, grandes y pequeños, recuerdos de Navidad, recuerdos para fiestas o celebración de matrimonios, de 15 años y recuerdos en general, decoraciones personalizadas, murales, decoración de cuartos, salas
y espacio. Esto pueden comunicarse con los 0426-756-9489 y 0416-052-5086, Jessica Torres y Marco Majano. Los esperamos. Mande su mensajito con su número de cédula y su nombre completo. Ahí está bien. Los esperamos pues en el próximo segmento. Vamos a ver que aquí tiene...